Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones familia, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Como pudieron ver, el técnico se equivocó y puso la introducción de Asamblea Profética Berea, pero estamos en Torah, un estilo de vida. Así es que no se preocupe, eso solo pasa hasta en las mejores, hasta en los mejores lugares. Así es que bendiciones familia, bendiciones, algo que me hizo reír después de que vi la introducción correr. Pero déjeme compartir el enlace. Vamos a tener un tiempo de estudio muy interesante. Así es que si usted quiere y usted desea, puede también compartir el enlace. No tiene que hacerlo, pero mientras déjeme yo compartirlo por aquí en las redes. Shalom a todos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Normalmente este espacio es Torah, un estilo de vida, y tenemos el intro y después tenemos el estudio de lo que es la congregación, APB, Asamblea Profética Berea. Tengo los dos intros, pero aquí el técnico, que todavía no ha despertado muy bien, puso un intro en lugar del otro, pero no hay problema, solo fue cuestión del intro. Así es que hoy estamos aquí en su espacio Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti. También estos videos también salen en el canal de Teshuva TV de nuestro hermano Rico Cortés, junto con Joaquín desde Colombia, que el equipo de trabajo de Teshuva, al cual le mandamos un abrazo, le mandamos un saludo, un equipo que realmente nos ayuda mucho, está enfocado en que el mensaje sea llevado a las naciones, y a lo cual les enviamos un abrazo. Así es que por ahí veo conectado a mi hermano Javes, a mi hermana María Román, también un abrazo. Ella también es parte del equipo de Teshuva, con muchos videos muy interesantes, videos de sobrevivencia y videos de medicina natural. Si usted no ha escuchado alguno de sus videos, se los recomiendo. La verdad que son muy interesantes, mucha información. A veces nos preguntamos cómo le hacían los antiguos para sobrevivir, cómo le hacían. Bueno, yo me acuerdo que aún mis abuelitas, ellas decían: ve y corta esta flor, la flor de árnica, hiérvela, y esta ponle las heridas, y muchos remedios caseros que uno decía, bueno, sabía que muchas de estas cosas son bíblicas. Y nuestra hermana María, yo no soy experto, pero nuestra hermana María Román es bien experta en este sentido, y ella puede ayudarles en mucho de ellos. También está mi cuñado, mi hermana, la familia Cordero, la familia Robles. Tenemos a Paula Baltazar también por ahí. Shabbat Shalom, hermana. A nuestro hermano José Tomás. Y a mi hermano Cristian, que también le mandamos un abrazo. Un abrazo a nuestro hermano Cristian. Nuestra hermana Ángeles, no la veo por aquí. No, nuestra hermana Ángeles también está por aquí, me dicen. Así es que José Tomás, ya lo saludé. Y a todos los que se me hayan pasado también, Shabbat Shalom, hermanos. Espero que estén teniendo un tiempo de bendición, un tiempo hermoso delante de la presencia del Todopoderoso. Hoy vamos a hablar el final del libro de Éxodo. Cerramos con las dos parashas, los dos parashos de esta semana, que son Vayaquel y Pekudei. Así es que hoy cerramos el libro. Ya para la próxima semana entraremos a lo que es el libro de Vayikra, y vamos a estar cerrando esta semana y de alguna manera haciendo una introducción para lo que viene en la próxima, y usted se va a sorprender. Se va a sorprender porque hoy vamos a hacer una conexión. De hecho, son dos parashot, pero tiene algo interesante, y vamos a hablar de lo que es el Shabbat con el tabernáculo, y como espacio sagrado, y cómo el Eterno quiere que nosotros tengamos un encuentro con él. Así es que quédese conmigo, que vamos a estudiar un poquito la palabra del Todopoderoso. Yo sé que hasta ahora ha habido maestros que han enseñado esta parashá de una forma muy interesante. Si usted no ha visto la parashá del pastor Walter Agosto, se la recomiendo, muy interesante las dos. Esta mañana también estuvo muy interesante. Así es que yo también voy a aportar mi granito de arena, un poquito. Estoy aquí para compartirles un poquito de lo que el Eterno me enseña, un poquito de lo mucho que aprendo a través de toda la semana. Y esa es la meta. La meta no es pararme frente a ustedes diciendo: yo sé muchas cosas, yo tengo muchos libros, no, usted me conoce. A mí siempre me va a escuchar decir: la meta es
a poder compartir y crecer juntos lo que el Eterno nos va dando, lo que el Eterno nos va llevando, vamos aprendiendo juntos. Así es que, y si en algo no estamos correctos, volvemos, lo arreglamos, reconocemos el error públicamente, porque nos vamos a equivocar mientras estamos en el proceso de aprender, nos vamos a equivocar, pero la humildad debe consistir en decir: yo como líder, yo como maestro, tengo la responsabilidad de reconocer aún mis errores, de reconocer cuando dije algo que no era totalmente correcto. Y yo lo he hecho, hermano, porque durante más de 16, más de 20 años, más bien, más o menos 18 años, yo estuve predicando, yo estuve enseñando muchas cosas que ahora me doy cuenta que no estaban del todo correctas. Y yo me he parado públicamente a decir: no tenía la información, no tenía el conocimiento, no sabía lo que sé ahora, y probablemente mañana, el próximo año, dentro de 2 años, no voy a saber lo que sé, no voy a saber, o voy a saber más de lo que sé ahora. Y tenemos que ser humildes en decir: no sabemos toda la verdad. Y el pastor Walter siempre dice algo bien interesante, y dice: si alguien cree saberlo algo, de acuerdo a Corintios, si alguien cree saberle algo, todavía no lo sabe como debe saberlo. Y es bien interesante. Así es que, familia, vamos a empezar a estudiar un poquito la palabra del Señor. Shabbat Shalom también a mi hermano, a mi amigo, Remy Carrillo. Te amamos, bro. Sabes que eres parte de la familia y te mandamos un abrazo hasta la distancia. A ti, a Brenda, a nuestras sobrinas, que las hicimos, las adoptamos, las hicimos parte de nuestra familia, son nuestras sobrinas. Hemos tenido la dicha, el privilegio de verlas crecer. Y ahora que fui para lo de la boda, me sorprendí en que ya no son las niñas que conocí hace años. Ahora son unas señoritas que se están convirtiendo rápidamente en adolescentes. Y wow, hemos sido parte de ese crecer, y les amamos a ti, a Brenda, a las tres jovencitas. Siempre van a estar en nuestro corazón y van a ser parte de nuestra familia. Amén. Ok, Parashá Vayakhel Pekudei. Vamos a ver la conexión del Shabbat y el tabernáculo. Así es que vamos a empezar por aquí. Dice por aquí: Vayakhel Pekudei. Vayakhel significa e hizo que se reunieran, y Pekudei, cuentas de, las cuentas de, cuando hacen las cuentas del tabernáculo, del material y de lo que se estaba haciendo. Shabbats especiales antes de Pesach. ¿Se acuerda que estamos hablando en este contexto de prepararnos para la fiesta de Pesach? Ya hablamos del Shabbat Shekalim, el Shabbat Sahor, Shabbat Pará Adumá. La semana pasada estuvimos hablando de la vaca roja. Esta semana estamos hablando Shabbat HaKodesh, en la Parashá Vayakhel Pekudei. ¿Por qué estamos hablando de Shabbat HaKodesh? Porque el día de hoy, al caer el sol, empieza el Shabbat, el Rosh Chodesh del mes de Aviv o el mes de Nisan, y es el que nos prepara para la fiesta de Pesach. De hecho, hoy no voy a hablar de esto, pero hoy en la tarde vamos a hablar, porque tenemos que educarnos, familia, tenemos que educarnos. Y dentro de estos días usted va a empezar a ver diferentes fechas, diferentes cosas en cuanto a Pesach, en cuanto al Rosh Chodesh, en cuanto a lo que concierne. Ya se viene el conteo del Omer, se viene Shavuot, y entonces cada año es lo mismo. Pero hoy yo le voy a presentar información para que podamos aprender lo que la Biblia nos dice, para que podamos verificar y para que podamos ver cómo podemos trazar Éxodo capítulo 12, versículo 1, cuando está el mandamiento de el primer día del mes del año religioso, con Pesach, y a través del Sanedrín y a través de lo que ha sucedido durante la historia, y cómo al día de hoy tenemos lo que es Pesach, y después de una semana, dos, que se celebra Pesach del calendario bíblico, aparece lo que es Pascua, que normalmente se celebra con la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, que tienen el mismo calendario litúrgico. Ellos celebran Pascua, la misma fecha, que no es en el calendario bíblico, el calendario de la Biblia, el calendario judío. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Eso lo vamos a hablar esta tarde a las 5 de la tarde. Vamos a ver lo que es Rosh Chodesh, Nisan, la Pascua, dónde vino la ruptura, qué pasó y todas estas cosas. Así es que
Pero hoy, dentro del Shabbat especial, se tiene que hablar Shabbat HaKodesh, que es Éxodo, la porción especial, Éxodo capítulo 12, y también el libro de Ezequiel, en donde se está hablando de Pesach. Dentro de 2 semanas estaremos hablando del Shabbat Hagadol, que es el Shabbat alto. Este es antes de Pesach. De hecho, termina Shabbat y empieza Pesach el sábado en la tarde. O sea, Pesach no es el viernes 14. Si nosotros leemos bien la Biblia, dice que el día 14 se sacrificaba el animal de entre las 2 tardes. Quiere decir que entre las 3 y las 6 de la tarde, o entre el mediodía y las 6 de la tarde, se sacrificaban todos los corderos, se asaban, se cocinaban y se comían al caer la noche, que terminaba el día 14 y empezaba el día 15. Pesach empieza en el día 14 con los preparativos. Se buscaba el animal, se degollaba, se llevaba al templo porque la sangre tenía que ser manipulada en el día 14. En el altar, se llevaba después a cocinar y se llevaba a la casa. En todo eso pasaba durante el día 14 y cuando caía la noche era cuando se reunían y se hacía el ceder, se hacía la comida, que realmente ya empezaba el día 15, que es cuando empiezan panes sin levadura, el primer día de los panes sin levadura. Así es que, aunque nosotros leemos en varias partes de la escritura que dice el día 14, tenemos que ver cuál era el procedimiento, cuál era el orden, y ver que la comida se hacía el día 15 por la noche cuando caía el sol. Acuérdense que el día empieza cuando cae el sol. No podemos decir que es el día 15 cuando sale, sino cuando anochece. Hoy estamos en Shabbat, pero dentro de unas horas ya va a ser domingo. Pero usted va a decir, pero en el calendario romano empieza hasta la medianoche. Sí, pero eso es entender los calendarios, entender la Biblia, entender el modelo bíblico. Y a veces nos confundimos, a veces es por cuestión de no estudiar, a veces es por cuestión de no querer hacer lo que hace la casa de Judá. Y ese fue precisamente el error que se llevó en la historia dentro de la iglesia, cuando la iglesia cristiana o el grupo que se estaba levantando de Roma, especialmente, ellos dijeron: no tenemos nada que ver con los judíos, por lo tanto nosotros vamos a designar el día de la Pascua que vamos a celebrar, para no estar dependiendo de los que mataron a nuestro Señor, de esos parricidas que mataron. Y verifíquelo con la historia, hermano. Esto es historia pura. Y por eso hoy usted tiene el Pesaj, que se celebra dentro del marco del calendario judío, y tenemos Pascua. ¿Son dos diferentes? Bueno, de alguna manera a través de la historia se han hecho diferentes. Porque mientras Pesaj se celebra la liberación de Egipto, que apuntaba al Mesías, Pascua tiene que ver con la resurrección de Cristo, cuando Él resucitó. Y vamos a entrar al tema, porque si no... hoy en la tarde vamos a hablar mucho más de esto con el contexto y con notas y citas que usted puede verificar. No me crea a mí, yo no le estoy diciendo yo estoy correcto, yo tengo la verdad absoluta. No. Yo estudio, yo verifico, yo busco y después le presento a usted la información. Ahora, a través de lo que yo estudio, verifico y busco, yo le pido al Ruach, le pido al Espíritu. Yo tengo mi convicción, pero aún yo teniendo mi convicción, yo no le voy a imponer a usted y decirle esto es. No, aquí está la información, verifíquela, búsquela, haga las diligencias que tiene que hacer y después pídale al Ruach, pídale al Espíritu y sígalo. Pero es triste ver todas estas divisiones. No nos ponemos de acuerdo, no sabemos, unos tiran para un lado, otros tiran para otro lado, y realmente las fiestas es lo que llevó la destrucción del templo, las divisiones. Las fiestas es el momento en el que Israel venía como pueblo. No importaba dónde estuviera, no importaba qué tan dispersos estuvieran. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2. Había naciones, persos, medos, pardos. Había naciones de Egipto, de Asia, de todos lugares, y dice que estaban en el templo para celebrar la fiesta de Shavuot. Cada 3 veces al año ellos venían de donde estuvieran, no importando su etnicidad, no importando su lenguaje, no importando sus diferencias. Ellos venían y subían, se unían como un cuerpo, y ahora como uno solo. Y ahora nosotros
el grupo aquí, el grupo allá, el grupo más allá, el grupo más acá y hay una división. Vamos a empezar porque Parashá Vayakhel. De hecho, la Parashá Vayakhel es el libro de Éxodo, el capítulo 35, Shemot 35, versículo 1 al capítulo 38, versículo 20. La porción de la Haftará, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 13 al capítulo 26. El Brit Hadashah, los evangelios, las cartas apostólicas, Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 14. La Parashá Pekudei es capítulo 38 de Éxodo, versículo 1, versículo 21 al capítulo 40, versículo 38. La porción de la Haftará, los profetas, reyes, libros históricos, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 40 al 50. Y el Brit Hadashah, evangelios, cartas apostólicas, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al capítulo 3, versículo 17. Ahora acuérdense, estas dos se leen juntas, así es que vamos a ver temas de los que se está hablando en estas porciones. El Shabbat como una señal de pacto, materiales y usos, o materiales usados y ofrendas para el tabernáculo. El tabernáculo es creado. El santuario, el arca, la mesa, la menorá, el altar del incienso, el altar del holocausto, el atrio, las vestiduras sacerdotales, todo esto es hecho. Aquí vemos a Bezalel haciendo el arca, el arca del testimonio, inspección y la bendición de Moisés. Todos estos temas están pasando en estas porciones, en esta parashá. Vamos a venir en reverencia al bendito Rey y vamos a decir: bendigan a Yahweh. Si puede ponerse de pie, vamos a ponernos de pie y vamos a decir: bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo diría: Baruch et Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach leolam baed, Baruch atar Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atar Adonai noten ha Torah. Amén y amén. Gracias, Rey, por tu Torah. Vamos a leer. Éxodo capítulo 35, versículo 1 dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Oiga, estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Nuevamente les vuelvo a decir: esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda, terumá, para Yahweh. Todo generoso de corazón la traerá a Yahweh: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Amén. Vamos a ver, como le dije, vamos a ver la conclusión del libro de Shemot, del libro de Éxodo, en esta parashá Vayakhel y Pekudei, pero realmente esta parashá es la conclusión o es el llevar a cabo lo que se había hablado en Terumá y Tetzabé. Lamentablemente Terumá, vemos que Terumá, Tetzabé, y luego viene Kitizá, en donde viene el asunto del becerro de oro. Vemos que Israel rompe el convenio con Dios por la idolatría y todo lo que hablamos la semana pasada en cuanto al becerro. Y después de que Moisés sube al monte, busca el perdón, busca que haya expiación para el pueblo. Entonces hay de nuevo la conclusión de: vamos a seguir con el tabernáculo. Vamos a levantar el tabernáculo. Ahora ve y dile al pueblo: manda lo que yo he mandado. Y vemos que va a aparecer muchas veces la frase: esto es lo que Yahweh ha mandado. Esto es lo que Yahweh ha dicho. Muchas veces. Vamos a ver, creo que son 16. Más adelante lo tengo ahí anotado. Pero ¿qué está pasando? El pueblo trató de traer un servicio a Dios.
Y ya vimos a través del contexto qué representaba el toro, qué representaba el hacer una estatua y la fiesta y todo como el pueblo se desvió a través de ellos en su inocencia. Ellos, acuérdense, hasta este punto Moisés ha estado 2 veces en el monte. Las 2 veces han sido 40 días. Él no ha bajado. Él no le ha dado instrucciones al pueblo. Él no le ha dicho al pueblo, esto es lo que Dios quiere. La primera vez que bajó fue cuando los encuentra ahí alrededor del becerro, muele el becerro, hace todo lo que la matanza de 3,000 gentes y vuelve a subir. Entonces, pero realmente no, el pueblo no ha sido instruido. Esta es la primera vez que Moisés va a traer al pueblo y les va a decir, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios dice. Y es bien importante porque dice, vaya que él reunió. Esta es la primera vez que todo el pueblo se va a reunir para escuchar cómo Dios quiere que se le sirva, cómo Dios quiere que se le traiga el servicio. Y va a cerrar el libro de Éxodo con algo bien importante, con el tabernáculo erigido, el tabernáculo levantado, una nube cubriéndolo, y dice que le era imposible aún a Moisés entrar. Dios llama, y cuando Dios llama a Moisés hacia el tabernáculo es cuando hace la introducción al libro de Levítico. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que entre Éxodo y Número tiene que pasar todo el libro de Levítico. Usted no ve que lo último que vemos es el texto cuando nos dice que la nube se posaba, y cuando la nube se levantaba Israel caminaba, y cuando la nube se posaba Israel se detenía. Pero no vemos que Israel se vuelva a mover en todo lo que es el libro de Levítico. Israel está estático en el mismo lugar. Hasta el libro de Números, capítulo 9, cuando por primera vez se levanta la nube, Israel va a empezar sus jornadas en el libro de Números, pero mientras Levítico y los primeros capítulos del libro de Números están en el mismo lugar donde el tabernáculo fue construido, la nube de gloria viene, se posa sobre él, y entonces Dios llama a Moisés. ¿Para qué Dios llama a Moisés? Para entonces instruirlo y entonces darle todo lo que encontramos en el libro de Levítico. Hermanos, si nosotros queremos tener un servicio de excelencia, si nosotros queremos acercarnos al Creador de una manera en la cual sea de agrado para Él y podamos honrarlo, tenemos que hacer hincapié en el libro de Levítico, porque el libro de Levítico nos enseña espacios sagrados, nos enseña cómo entrar delante de la presencia del rey, nos enseña las ofrendas, nos enseña tantas cosas, nos enseña lo que es puro, lo que es impuro, lo que es santo, lo que es profano, nos enseña todo lo que conlleva el espacio sagrado. Si hoy en día hace falta algo, es tener el discernimiento de lo que es un espacio sagrado. Hermano, los altares se han contaminado, los altares se están contaminando. Yo hablaba estos días con Javes, mi hermano Javes, y decíamos, ¿qué pasa? Porque vemos cada video en las redes sociales, hermano, que vemos que de alguna manera el sistema, de alguna manera las iglesias están fuera de control, se están descontrolando, y estamos viendo formas de ministrar, estamos viendo cada cosa en los altares donde supuestamente está la presencia de Dios, donde supuestamente cada semana decimos, te damos permiso de tomar este lugar, te damos permiso de entrar a este lugar, sé tú el que nos ministre, sé tú el que está con nosotros, y nos damos cuenta de cada cosa. Usted ve la unción del martillo de Thor, usted ve la unción de la coca y la Fanta, usted ve la unción de la gasolina, usted ve cada tipo de locura que encontramos en el internet, y muchas veces la gente, por falta de conocimiento, mire que ya aprendí, ya no digo ignorancia, porque eso ignorancia ya, por falta de conocimiento, la gente dice amén a todo, la gente corre con todo. Entonces es bien importante que entendamos el libro de Levítico, porque en el libro de Levítico vamos a entender el protocolo del rey, y esta porción cierra con un espacio sagrado que se levanta, con un espacio donde Emmanuel, donde Elohim, donde el Todopoderoso va a habitar en medio y dentro de su pueblo, pero el pueblo tiene que aprender cómo mantener esa santidad. Hermano, usted y yo muchas veces decimos somos templo, somos morada del Espíritu, pero ¿sabemos realmente cuál es el protocolo? Porque ahora decimos, bueno, ya no hay templo, pero seguimos diciendo, nosotros somos templo y morada del Espíritu.
Sabía que aún hay protocolos para ti, para tu cuerpo, para tu vida, cómo cuidarte, cómo mantenerte santo, cómo mantenerte puro, cómo mantenerte alejado de lo impuro, de lo profano, de lo común. Y eso, hermano, tenemos que aprenderlo. Sí, mi hermano, está la unción del martillo, donde hay un martillo, donde literalmente el ministro tiene un martillo. Y a través de ese martillo la gente pasa al frente y con el martillo el pastor lo pone en la cabeza y ministra y la gente ahí recibe la unción a través del martillo. Así es que hay otros que, mire, y entiéndame, no estoy juzgando. ¿Okay? Dios me libre de juzgar. No estoy juzgando, simplemente estoy trayéndole a colación para que usted vea. Usted puede, todos estos videos son públicos, ahí usted los ve. Hay gente donde vas a ministrar, ok, vamos a ver, tomas el agua. Y cuando está la persona que viene, que tomaste el agua, te la escupen encima. Hermano, tenemos que tener cuidado con las cosas sagradas, con las cosas que son del Eterno. Eso significa que hay una necesidad grande en el pueblo. La gente está hambrienta, la gente está desesperada por conectarse con Dios, por estar cerca del Creador, pero se ha manipulado y no hemos llevado al pueblo correctamente hacia el Creador, hacia el Todopoderoso. Y eso es algo que el Padre dijo: ustedes, mis sacerdotes, ustedes tienen la obligación de enseñarle al pueblo lo que es santo, lo que es profano, lo que es puro, lo que es impuro. Y usted, que es ministro de la palabra, usted que es pastor, evangelista, sacerdote, yo que soy un maestro, yo que soy un siervo. Mira, a mí no me gustan los títulos. Yo soy una persona que a veces en las entrevistas me dicen: ¿y cómo le pongo? Ponme Juan Carlos. ¿Por qué? Porque soy un siervo que trato de hacer lo mejor, lo mejor que el Padre me ha mandado a hacer. Así es que hay un desenfreno y tenemos que aprender espacios sagrados. Pero ¿sabe por qué no aprendemos esto? Porque no nos gusta estudiar, no nos gusta verificar, no nos gusta entender la palabra. Y queremos llamarlo, o queremos espiritualizar todo. Queremos leer una porción y aplicarla al espíritu y traerle un contexto espiritual y vamos a la guerra espiritual y que sea espiritual sin antes entender lo más básico, el nivel pesaj, el nivel literal, lo que el Padre está hablando a través de su escritura. Claro, en todo vamos a encontrar una aplicación espiritual, en todo vamos a encontrar una aplicación que para nosotros, para nuestra vida, pero si no entendemos lo literal, la aplicación espiritual va a estar torcida, va a estar amorfa, no va a tener forma, no va a tener estructura. Así es que vamos a seguir hacia adelante. Ya les hablé mucho. Dice aquí: Vayaquel y Pecudei. La última sección del libro presenta el cumplimiento de lo que se mandó a hacer en los capítulos 24 del versículo 15 al capítulo 31 versículo 18. La narración trata de la edificación del tabernáculo por medio de las siguientes etapas: la preparación para la obra, la construcción del tabernáculo, el mobiliario, las vestiduras sacerdotales, la terminación de la obra, la erección del tabernáculo y la gloria del Señor llenando el santuario. Todo esto trata a la última etapa del libro. Trata de la preparación, la ofrenda terumá, que por cierto el pueblo dio de más. Tuvieron que parar al pueblo, tuvieron que decirle al pueblo: ya no traigan más. Cuando enseñamos al pueblo, cuando le enseñamos cómo ser un corazón agradecido, cómo tener una reciprocidad al reino de Dios, cómo ser recíprocos con lo que el Creador te da, con las bendiciones que el Creador te da, no tenemos que estar diciéndole: tienes que diezmar, tienes que dar, tienes que esto. El pueblo mismo genera en ellos un corazón de retribución y llegamos al punto en el que decimos como David: ¿por qué le voy a dar algo al Señor que no me cueste? Yo voy a traer sacrificios que me cuesten. Yo voy a traer. Y dice esta porción que usted lee, usted la puede leer, capítulo 35 de Éxodo en adelante. Dice que los constructores tuvieron que llegar a Moisés y decirle: Moisés, dile a este pueblo que ya no traiga, que ya tenemos lo que necesitamos y tenemos de sobra. Qué hermoso, qué lindo es que cuando la obra del Todopoderoso tiene lo que necesita y más. ¿Por qué? Porque hay corazones
de retribución, llenos de retribución. Ellos trajeron para el becerro de oro y de pronto se dieron cuenta que esa no era la forma, esa no era la manera. Ahora tienen la oportunidad de crear un espacio sagrado. Escuchan. Todos los que sean generosos de corazón traigan para levantar el tabernáculo, para levantar el lugar donde el Todopoderoso va a morar con nosotros. Y eso genera un amor dentro del corazón, una generosidad que de repente empiezan a traer, que de repente dicen, hey, Moisés tiene que pararse en medio de la congregación y decirle, pueblo del Eterno, pueblo del Todopoderoso, ya no traigan más, porque lo que necesitábamos lo tenemos. Y lo tenemos de sobra. Entonces, esa es la preparación de la obra. Vemos la construcción. En la construcción tiene que ver mucho el espíritu. Hombres llenos de espíritu. Hombres llenos del espíritu de Dios. De sabiduría. Besaleel y Aholiab. Que fueron los líderes de los que estaban levantando. Que eran adiestros. Tenían sabiduría en toda obra de construcción. Pero fueron llenos del espíritu y de sabiduría. Fueron llamados por Moisés. Esto es un tema bien interesante porque aunque ellos tenían la unción, aunque ellos tenían la capacidad, aunque ellos ellos estaban sujetos a Moisés, que era el líder general de toda la nación. Ellos no dijeron, bueno, tú Moisés, tú no sabes esto y nosotros sí, entonces ¿por qué te vamos a hacer caso? ¿Por qué nos vamos a someter a ti? ¿Ve? Encontramos muchas cosas dentro de esta porción. El mobiliario, las vestiduras, la terminación de la obra, se levanta el tabernáculo y la gloria del Señor llenando. Encontramos todo esto. Así es que lo primero que vemos es el día de reposo, capítulo 35, versículo 1, y también nos hace referencia al capítulo 31, versículo 12 al 17 de Éxodo. Con una breve introducción a la última sección del libro, reafirmó la importancia del precepto sabático, el cual debía ser guardado aún durante la construcción del tabernáculo. El guardar el Shabbat era la señal básica del pacto. Oiga, el guardar Shabbat era la señal básica del pacto. Por lo tanto, el hacer la obra de Dios no era razón suficiente para justificar la violación del pacto. También, el poner la ordenanza en primer lugar unía esta sección con la otra que terminó con la misma amonestación en el capítulo 31, versículo 12 al 18. Vamos a ver, déjenme ver por aquí. Éxodo 31. Vamos a ver. $12 al 18. Ok. Lo tiene ahí, va. Vamos a ver el 12 al 18. Capítulo 31 dice, habló además Adonai a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones. Oiga, dice, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. Y aquí luego dice algo bien importante, por pacto perpetuo, o sea, por la eternidad. Señales para mí, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así es que lo que vemos aquí es literalmente cuando el Padre le está diciendo a Moisés en el capítulo 31 y dice, ciertamente morirá. Ahora, esto como que suena así como que, ay, Dios lo va a matar. Pero tenemos que entender que dice, cualquiera que haga una obra para profanarlo. Más adelante encontramos a un muchacho que estaba recogiendo leña. Una cosa, hermano, es rebelarse al rey y hacer las cosas
porque tú te estás rebelando y no te estás queriendo someter a la orden del rey. ¿Qué era lo que estaba haciendo este muchacho? Este muchacho dijo, a mí no me importa el Shabbat, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, yo voy a hacer. Eso es profanarlo, eso es ir en contra, eso es rebelarse, hermano. ¿Okay? Ahora hay gente que no tiene el conocimiento de lo que es Shabbat. Y el Padre va a llegar el momento en que les va a revelar y les va a dar la oportunidad de lo que es entender. Pero una cosa es que tú ya entiendes esto, ya has tenido el conocimiento y te sigues revelando y sigues diciendo, no, pero eso no. Voluntariamente le estás haciendo una afrenta al rey. Dice pacto perpetuo por todas sus generaciones. Hermano, Yeshua, si algo vino Yeshua a enseñarnos es que cuando él sanaba en el Shabbat, no era porque él estaba quebrantando el Shabbat. Cuando él hacía cosas en Shabbat, tenemos que entender el contexto de los versículos. Cuando él dice, yo soy el Señor del Shabbat, él lo está diciendo, por tanto ya no lo cumplan, ya no lo sigan, porque vemos después de su resurrección que Pablo estaba guardando Shabbat, los discípulos guardaban Shabbat, ellos estaban en la sinagoga. Hechos capítulo 15 dice que se le dijera a los gentiles, guárdense de estas 3 cosas, de estas 4 cosas, y después cada semana tienen a Moisés que les es leído en las sinagogas. Eso quiere decir que no estaba diciendo, los gentiles ya no van a guardar Shabbat, sino que estaba diciendo, cada semana ellos van a llegar, van a escuchar a Moisés, van a ir aprendiendo, van a ir creciendo, por lo tanto no les imponga nada, pero ellos van a tener el conocimiento porque se van a reunir cada Shabbat. Toda la iglesia del primer siglo se reunía en Shabbat, hermanos. Era el tiempo de reunión. Así es que Yeshua no quebrantó nada. Yeshua no cambió nada. El día de Shabbat se cambió en la resolución del concilio de Nicea en el año 326, cuando la iglesia católica cambió del día sábado al día domingo como el día de adoración. Y cuando usted está guardando el día domingo, no está guardando que Yeshua haya cambiado el día, sino que un concilio, una religión cambió porque no quería nada que ver que la iglesia tuviera raíces judías, por lo tanto ellos se estaban separando, separaron Pascua, separaron Pesach y separaron el día de reunión, haciendo oficial dentro de la religión, la nueva religión cristiana, que todos se iban a reunir en el día domingo. Eso no viene en la Biblia, usted no encuentra en ningún lugar en la Biblia. Y usted puede mencionar, sí, pero se reunían el primer día de la semana a partir el pan. Usted entiende el concepto de Havdalah. Cuando se cierra Shabbat y se comienza el primer día de la semana y que muchos de los hermanos estamos reunidos y después de la reunión partimos el pan, comemos, nos quedamos en el lugar comiendo. Es el primer día de la semana. Se reunían el primer día de la semana a partir el pan. Terminaban su Shabbat, hacían su Havdalah y muchos de ellos se quedaban, cenaban, partían el pan, comían. Pablo, cuando se le cae el muchacho de la ventana, estaba en Havdalah. Él sigue predicando. Pablo tenía Pablo era como yo, que si usted se pone a preguntarle algo a Pablo, le va a contestar con una respuesta de 30, 40, 1 hora. Y Pablo estaba ahí y dice que se alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana empezaba como a las 6 de la tarde, a la caída del sol. Se alargó el discurso hasta la medianoche. El joven ha de haber estado escuchando casi todo el día a Pablo y dijo a Pablo, y de repente se cae y se muere. Pero no era domingo, era Shabbat. Termina Havdalah, empieza el primer día de la semana. Termina Havdalah, Havdalah es el cierre del Shabbat. Empieza el domingo, empieza el primer día de la semana. Y es cuando el muchacho ahí del tercer piso estaba ahí como que, Pablo. Así como a veces yo le digo a mis hijas, el muchacho de la ventana se me figura cuando quiero visualizar al muchacho de la ventana con Pablo. Solamente tengo que ver la cara de alguna de mis hijas cuando ya llevo enseñando por 2 horas y que sigo. Y de repente mis hijas están así como que, papi. Y así me imagino yo al muchacho de la ventana ahí como que, Pablo,
Bueno, pues como Pablo veo que no tiene intención de acabar, dice que se acomodó ahí en la ventanita, le dio el sueño y se cayó y murió. Pero tenemos que entender estas cosas en el contexto. Así es que Yeshua no abolió el Shabbat, hermano, y eso es algo bien importante que tenemos que entender. A medida que vamos estudiando, vamos validando y vamos viendo mucha de esta información, muchos de los textos, muchos de los versículos, y créame, si alguien le puede decir de versículos para refutar el Shabbat, usted ha escuchado mi historia. Yo me la pasé casi un año buscando versículos para refutar Shabbat. Todo lo que tenía que ver con Shabbat. Yo lo busqué, lo investigué, lo estudié durante un año hasta que yo creía que tenía un arsenal como el de la mayor potencia nuclear. Y yo dije, con este arsenal yo puedo hacer pedazos a quien quiera, hasta que de repente mi arsenal se fue reduciendo. ¿Por qué? Porque al validar, al ver la información en su contexto y al poder ver todo eso, de todo lo que yo decía tener, fue haciendo así, cayendo, hasta cuando dije, no tengo forma de probar que el Shabbat ha sido abolido. Y me empecé a encontrar con información que validaba que el Shabbat había sido constituido por algo que más allá de lo que no era la Biblia. Ahora yo le puedo decir versículos como Romanos, Colosenses, los Evangelios, Isaías capítulo 1, versículo 11. Yo le puedo decir un montón y una gran cantidad de versículos que cuando los ponemos en su contexto, hermano, mire, no hay forma de probar bíblicamente que el Shabbat fue cambiado, que el Shabbat fue instituido por la nueva iglesia que se formó en el libro de Hechos, la iglesia que Jesús constituyó con sus apóstoles. No hay forma, hermano, porque todo eso no es bíblico. ¿Ok? Vamos a continuar por aquí. Todo esto tiene que ver con el Shabbat porque vamos a cerrar. Además, tanto como el Shabbat era la señal del pacto, de acuerdo al capítulo 31, versículo 13, el tabernáculo, el lugar de encuentro con Dios, serviría con el mismo fin. Iba a ser una señal del pacto. Los dos, el Shabbat y el tabernáculo, eran señales que testificaban el señorío de Dios sobre su creación. Esto es bien importante porque cuando nosotros vemos que el Shabbat y el tabernáculo eran señales que testificaban del señorío de Dios sobre su creación, de acuerdo al versículo 17 del capítulo 31, vamos a ver que son señales que testifican el señorío de Dios sobre su creación. La prohibición, aquí está hablando algo bien interesante. La prohibición de encender fuego en las moradas en el sábado se refiere a una prohibición de la fundición de trabajar con los metales. Esto era en parte mayor de la construcción y los artesanos caseros, aún especializados y dedicados al Señor, debían obedecer a Dios. Mire, cuando ponemos este texto en su contexto, donde está hablando, aparece no encenderás fuego, pero está hablando de la construcción del tabernáculo. Ahora, para la construcción del tabernáculo había que hacer fundición de metales. Y muchos de estos hombres, muchos de estos artesanos encendían las fogatas en sus casas para hacer la fundición. Cuando Moisés le dice, no encenderás fuego, estaba diciendo, nadie va a trabajar en el tabernáculo, nadie va a fundir metal, nadie va a encender fuego, nadie va a ir a recoger leña, nadie va a trabajar en esto, aunque fuese el tabernáculo. ¿Ok? Bien importante, porque está diciendo, no encenderás fuego. ¿A qué se refiere no encenderás fuego? A que ellos eran artesanos. ¿Cuál es la herramienta principal de un artesano? El fuego. Ellos tenían que encender fogatas, y la mayoría de las fogatas estaban alrededor del campamento en donde ellos trabajaban los metales, en donde ellos estaban fundiendo las cosas. Y les dice el Padre, no encenderás. Ahora, mire, algo bien interesante que podemos ver. Ya le dije acerca de este texto, pero mire, si nosotros regresamos al capítulo, permítame aquí porque aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué.
déjeme se lo arreglo, porque si no, no vamos a. Permítame, estamos en vivo, así es que no hay problema. Ok. Dice aquí. Ahora no me quiere agarrar. Hmm. Ok, ahora sí. Capítulo 16, no era el capítulo 30, era el capítulo 16. Capítulo 16 dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el santo día de reposo, Shabbat, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, oiga, porque aquí sí encontramos algo bien importante. Aunque el fuego era relacionado a los artesanos y a los que estaban haciendo fundición, aquí en el capítulo 17 dice, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. En el capítulo 16 nos está haciendo una alusión al maná. Y cuando dice, todo lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, que era viernes. Y todo lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Y guardarlo para mañana. ¿Okay? Aquí encontramos algo que de alguna manera muy práctica se lo voy a explicar. Shabbat se refiere a disciplina. Shabbat se refiere al trabajo, a una decisión y al trabajo que tenemos que hacer como seres humanos. Tenemos 6 días para nosotros en los cuales podemos dedicar nuestras tareas y dividirlas para que cuando llegue el día de Shabbat tengamos el descanso que necesitamos para estar con el Padre. El Padre no quiere que estés preparando 2 horas de comida. El Padre no quiere que sigas como mujer cocinando 2, 3, 4 horas, sino que tenemos que llegar a una disciplina que lo que vamos a comer debemos prepararlo un día antes. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que tú descanses. El Padre quiere que tú tengas un tiempo con Él. El Padre quiere que tú estés con Él y que no estés tardándote las 2 horas. Ahora quiere decir que de repente no vas a cocinar algo 10 minutos, no vas a poner el microondas, no vas a... Entonces, pero no estás llevando al trabajo completo y entero que lleva el cocinar una comida completa. ¿Me estoy explicando? Por eso el Padre dice, lo que vas a cocinar, cocínalo hoy. Lo que vas a cocer, cócelo hoy. ¿Por qué? Porque el día de mañana no quiero que estés corriendo, haciendo la sopa de pollo, haciendo el arroz, haciendo todo lo que tienes que hacer porque es tu descanso. Es el día que tú vas a descansar. Va más allá de solamente no enciendas fuego. Porque no quiero que enciendas fuego. Va más allá del yo quiero darte un día en el que no estés pensando qué voy a cocinar el día de hoy, qué voy a hacer el día de hoy, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello, sino que ese día tu mente esté fuera, te estés desconectada. El fuego para las primeras culturas, para el antiguo Medio Oriente, era la transformación de la materia. Y el fuego para el día de hoy sigue siendo lo mismo. Cuando tú pones un pollo, tú lo transformas y lo haces una comida. Estás haciendo una transformación. El Padre quiere que tú ceses, que tú te quedes quieto, que tú digas, no seas creador y digas, ok, voy a descansar. El fuego tiene que ver con, también tiene que ver con el fuego interno. ¿Sabías que podemos verlo al fuego interno? No traigas pleitos, no traigas contiendas, no estés peleando contra tu prójimo. Por eso nosotros decimos Shabbat Shalom. ¿Qué quiere decir Shabbat Shalom? No solamente es un saludo, no solamente Shabbat Shalom, sino Shabbat es descanso. Y Shalom, que tu descanso tenga la presencia, tenga el complemento, tenga el Shalom, es paz, complemento, es todo lo que tú necesitas. Entonces, cualquier persona puede hacer un Shabbat, pero no todos pueden tener un Shabbat Shalom. ¿Sabía? Todos podemos entrar el viernes de la tarde y tener Shalom, tener Shabbat. Todos. Pero si no estamos conectados con el Todopoderoso y no le pedimos que sea su Shalom con nosotros, ese Shabbat va a ser un Shabbat. Pero nada más.
Y la meta, la idea del creador es que tú no solo te encierres en tu casa a tener un Shabbat, a tener un día de, voy a estar 25 horas aquí guardándome, sino que sea un descanso lleno de presencia, un descanso lleno de Todopoderoso, que Él esté ahí contigo y que cuando tú llegues a la mesa digas, bueno, toda esta semana tuvimos tantas cosas, pero hoy vamos a dejarlo todo porque queremos que el Shalom esté con nosotros. Por eso es importante, hermano, que si durante la semana hubo pleitos, hubo peleas, hubo discusiones, hubo lo que sea con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, llegues a la mesa y digan, familia, vamos a entrar al tiempo en el cual vamos a querer el shalom del Todopoderoso. Por lo tanto, vamos a dejar toda cosa que no nos edifica, vamos a dejar toda cosa que nos ha dividido, va a dejar, ese es realmente entrar al Shabbat con identidad y con decisión. Mano, usted, cualquier mujer puede llegar y prender dos velas. Cualquier mujer puede llegar y decir, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Cualquier mujer, pero no cualquiera, puede decir, esposo mío, esta semana yo hice esto y esta semana yo me porté de esta manera. Esta semana, antes de yo prender estas velas, antes de yo venir y entregarme al Todopoderoso, yo quiero tomar un momento y decir, perdóname porque esta semana fue difícil. Perdóname mire, esa es una confrontación bien fuerte. ¿Cuántos? Porque muchas veces enseñamos, no, las velas, pero sabía que el prender las velas sin la actitud correcta no nos está llevando a nada. Usted puede prender las velas y usted puede decir Shabbat y hemos entrado y usted puede levantar la copa y usted puede decir porque Elohim declaró el día séptimo como sagrado, santo, kadosh, apartado para él. Por tanto, dile a los hijos de Israel, ustedes. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, hijo mío, esta semana te grité porque estaba frustrado, esta semana te grité porque esta semana no entendí, esta semana yo hice esto, esta semana yo sabía que tú tenías la razón, pero aún yo me comporté como un padre autoritario porque quería que... Esposa mía, esta semana yo fui así. Eso se llama, familia, crear un espacio donde el Eterno va a venir y morar con nosotros. No solo se trata de levantar un espacio en el tiempo, de decir, bueno, familia, Shabbat, todos a la mesa, vengan, porque tenemos que cumplir con el mandamiento. No, familia, es Shabbat, vamos a venir a la mesa, pero vamos a venir a levantar correctamente el espacio sagrado del Todopoderoso. Y ahí la cosa cambia. Y ahí la cosa es retante, porque no solo se trata de vas a guardar Shabbat, sino ahora vas a guardar correctamente o con la actitud, no correctamente, porque nadie guarda Shabbat correctamente. Y eso me atrevo a decirlo bien seguro. Cuando el Mesías venga, Él nos va a enseñar cómo guardar Shabbat correctamente. Pero hoy nos esforzamos al máximo. Cada uno de nosotros nos esforzamos. Pero con la actitud correcta, eso sí podemos ofrecérsela al Todopoderoso. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Fíjese, Shabbat tiene que ver con el fuego interno también. No enciendas fuego interno. ¿Cuánta gente está en Shabbat y está en peleas, discusiones, pleitos? Aún en Shabbat. Estamos encendiendo fuego. ¿Ven? Vamos a seguir porque apenas se está poniendo interesante la cosa. Así es que Dios había creado el cosmos como la casa en la que Él habitaría con la humanidad. Cuando esta tierra había sido contaminada por el pecado y contaminada con la muerte, mantuvo su presencia cercana en el cielo con pocas excepciones. Dios habitaba con Adán y Eva, estaba con ellos, pero cuando la humanidad pecó, Él se mantuvo en el cielo, aún solo con algunas excepciones en las cuales Él se manifestó. Sin embargo, el propósito de la creación se convirtió en la agenda de la salvación. Dios aún moraría con su pueblo en comunión. En el monte Sinaí, por lo tanto, Yahweh trajo a Israel a una relación de pacto, de gracia, consigo mismo a través de la mediación de Moisés. Uno de los dones del pacto del Sinaí, junto con el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos, fue el tabernáculo, la morada de Dios a través de la cual Yahweh se dio a sí mismo su presencia permanente a
Israel. Y aquí vemos, por ejemplo, dice uno de los dones del pacto del Sinaí, junto con el decálogo, a las 10 tablas, a las 2 tablas de piedra, fue el tabernáculo de la morada de Dios, a través de la cual Yahweh se dio a sí mismo su presencia permanente a Israel. Este fue un regalo del Sinaí. Fue un regalo del Sinaí. Si es que vamos a ver que Dios y el hombre, hubo una separación. Esa separación tuvo un encuentro a través de lo que es la palabra Moed. Por eso es que Shabbat es importante, porque Shabbat es un Moed, es una cita a Moedim, las fiestas. Cada que hay un Shabbat, cada que hay una fiesta, usted ve que el círculo de Dios y el círculo del hombre se encuentran. Y en medio está la cita divina, está la cita en la cual el Padre te ha mandado a llamar para volver a tener contacto contigo. Acuérdate, Dios habitaba en la humanidad y el espacio donde no había nada más. El hombre entró al espacio de Dios. Por eso Adán y Eva, dice, Dios caminaba con ellos, Dios hablaba con ellos, Dios estaba con ellos porque estaba el círculo de Dios, no había nada más. Automáticamente el hombre y la mujer, al desobedecer, lo que causó que Adán y Eva fueron exiliados, fue un acto de desobediencia, de rebeldía, un acto en el cual se le dijo, no tomes de este árbol, no comas de este fruto. Adán y Eva dijeron, nosotros lo vamos a hacer, voluntariamente tomaron, comieron, entonces automáticamente fueron sacados, fueron exiliados. Fueron sacados, fueron exiliados del espacio. Fueron sacados, exiliados del espacio sagrado. Entonces, ahora encontramos lo que vemos aquí. Ya no está más Adán y Eva con Dios, sino ahora están separados. Pero Dios en su infinita bondad, Él dice, no quiero dejar al hombre solo, sino que ahora voy a tener un espacio en donde Dios, mi presencia y el hombre nos conectemos. Y este espacio es una cita divina. La palabra hebrea para cita es moed, un tiempo señalado, una cita divina. Así es que ahí es donde Dios y el hombre se conectan. Es el espacio donde el tiempo, acuérdate, Dios no está limitado al tiempo, pero Dios creó el tiempo para que el hombre tuviera contacto con él. Dios no está limitado al lugar, pero Dios creó el lugar para tener contacto con el hombre. Todos estos conceptos es Dios voy a entrar dentro de lo que es el tiempo del hombre para yo conectarme con él. Pero Dios está fuera del tiempo. Dios dice, voy a entrar al lugar del hombre para conectarme con él, pero estoy fuera del lugar. ¿Me entiende? No es que Dios tenga un tiempo, sino que Dios está fuera del tiempo. Pero lo hizo para conectarse con la humanidad. Y es aquí donde vemos que el universo es el espacio que Dios hace para el hombre. Dios le hizo todo el universo. Pero ahora vamos a encontrar el concepto donde lo sagrado es el espacio que el hombre hace para Dios. ¿Entiende? Dios hizo el universo para el hombre, pero ahora el hombre crea un espacio, crea un tiempo para Dios. Y es ahí donde Shabbat y el tabernáculo tiene la misma función, porque ahora el tabernáculo es el espacio que el hombre está creando de acuerdo al diseño y al blueprint, al modelo que Moisés vio en la montaña, pero está creando algo para que el Eterno venga y tenga comunión con el hombre. Shabbat es el espacio que tú voluntariamente decides levantar el viernes en la tarde, de decir, me voy a alejar de todas las cosas, de todas mis tareas, de todos mis trabajos, y voluntariamente voy a levantar un espacio en el tiempo. Voy a hacer una señal en la cual voy a levantar este espacio para que el Eterno pueda venir y pueda llenar ese espacio. ¿Ve? Y ahí es bien interesante este concepto que vemos. Así es que el universo es el espacio que Dios crea para el hombre, pero lo sagrado es el espacio que el hombre crea para Dios. Bien importante. Así es que el cielo y la tierra son unidos a través del tabernáculo.
Ahora vemos que el tabernáculo no era cualquier estructura, el tabernáculo no era cualquier edificio, el tabernáculo iba a ser la función de ahora conectar el cielo con la tierra. Era el lugar donde iba a ser la morada del Todopoderoso para poder tener la comunión con el hombre en la tierra. Es la conexión del cielo con la tierra. Así es que es el encuentro, el cielo y la tierra en medio, es el encuentro donde ahí está el espacio y el tiempo. El día de reposo, el Shabbat, este mandamiento nos permite tener acceso a un lugar de encuentro donde el cielo y la tierra se unen. Así era como los antiguos hebreos sabían y creían que era la función del templo. Tener revelación del Shabbat es igual a ser invitado a acercarse al Eterno. Tener la revelación, cuando tienes la revelación del Shabbat, significa lo mismo a que estás entendiendo que te ha llegado una invitación especial a poderte sentar en la mesa del rey y poder estar delante de la presencia del rey y poder estar delante de la presencia del creador de los cielos y la tierra. Entender el Shabbat va más allá de un tema teológico, va más allá de una doctrina. Entender el Shabbat va más allá, es tener la revelación de que ahora entiendo que el rey me mandó a llamar. Cuando tú ves la historia de Mefiboset, un hombre que era hijo del rey, un hombre que había sido confinado a una ciudad de refugio, un hombre que estaba ahí abandonado, estaba lisiado, no tenía herencia, no tenía nada. Y David, en un acto de bondad y en un acto de benevolencia, él dice: voy a hacer algo por amor a la casa de Jonatán, pero voy a ir más allá. ¿Habrá alguien vivo en la casa de Saúl? ¿Habrá alguien vivo? Y ellos le dicen: sí, está por ahí Mefiboset, un hombre que está lisiado, un hombre que no puede andar, un hombre. Y él dice, David dice algo bien interesante y dice: ve y dile a Mefiboset que lo quiero ver. Ve y dile a Mefiboset, el rey te mandó a llamar. Y cuando nosotros vemos la historia, dice que llega Mefiboset, él se considera lo peor. Él dice: ¿qué tengo yo? Un perro para que el rey se haya complacido en mandarme a llamar. ¿Qué tengo yo, rey, que tú has puesto la mirada en mí? Y David le dice: no, tú no te llames así, tú no eres eso, porque ahora tú te vas a sentar a comer de la mesa del rey. Tú vas a disfrutar de la mesa del rey. Te voy a regresar la herencia. Vas a tener herencia. Vas a tener identidad. Vas a tener un lugar. Tener la revelación de Shabbat es entender que un día no entendíamos todos estos conceptos, que un día no entendíamos estas verdades y que un día el rey hizo un clic en tu mente y tú entendiste que quizás te considerabas lo peor, que quizás te considerabas sin identidad, que quizás te considerabas sin propósito, pero de repente el padre te dijo: no, Mefiboset, tú te vas a sentar a la mesa del rey, vas a comer la comida del rey, vas a venir con el rey. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Es más, tú tienes una cita que va a ser cada semana. Tú puedes estar en la mesa del rey. Mano, ¿sabe que yo cada que escucho esa canción de Dani Berríos, el rey te mandó a llamar, yo creo que no hay vez que yo no la escuche y que no me rompa en llanto. Cada vez que yo escucho esa alabanza, yo rompo en llanto porque yo recuerdo y siempre digo: Padre, ¿quién era yo para merecer que ahora esté sentado en la mesa del rey? ¿Quién era yo para merecer que ahora tú me permitas levantar un espacio sagrado en el cual yo pueda tener un encuentro contigo? Saber que en Shabbat tu presencia está en mi hogar, saber que en Shabbat estoy sentado frente a la mesa del rey y que cuando llega viernes en la noche y veo un plato y digo: esta es la comida del rey, esto es lo que el rey me mandó a llamar para sentarme delante de su presencia. Y lloro de agradecimiento, de decir: wow, Padre, cuando uno entiende tus verdades, cuando uno entiende estos conceptos, uno no mira al Shabbat como: eso es cosa judía, sino uno dice: wow, el Shabbat es mi cita, es mi espacio, es mi tiempo. Gracias, Padre, porque ahora puedo decir: el rey me mandó a llamar. En Shabbat no tengo tiempo, el viernes en la tarde no tengo tiempo de hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo una cita importante. ¿Y quién es tan importante para que dejes todo? El rey del universo. ¿Y quién es tan importante para que no quieras ganarte un peso extra? ¿Y quién es tan importante para que no te quieras atender asuntos importantes? Él es importante porque es el rey del universo,
me mandó a llamar. Así es que, fíjese, tener revelación del Shabbat es igual a ser invitado a acercarse a la mesa del Eterno, acercarse al Eterno. Algo más de eso. Hermano, tener la revelación del Shabbat es entender que, wow, me puedo sentar a la mesa del Rey. Padre, y cuando yo levanto un pan, yo te puedo dar gracias, Rey, porque en toda la semana tengo provisión. Padre, cuando yo levanto el pan, yo digo, Padre, hoy tengo estos panes en mis manos, pero durante la semana no me falta nada. Padre, gracias porque tú eres bondadoso. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias, Padre. Padre, puedo tener a mis hijas que mientras ellas pueden andar allá afuera en la calle, pueden andar haciendo tantas cosas. Padre, tú has guardado su corazón, tú has guardado su mente y ahora las puedo tener bajo la sombra de este talí, bajo mis manos, y puedo orar por ellas y puedo bendecirlas. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque en algún tiempo, Padre, eran luchas, pleitos, peleas, eran gritos, pero ahora yo puedo poner la mano sobre mi esposa y decirle gracias, mujer maravillosa, mujer virtuosa. ¿Quién podrá hallar una mujer virtuosa? Yo hallé una, porque mi corazón está confiado en ti, porque tú me das el bien todos los días de mi vida. Que mi esposa ponga la mano y decir, bienaventurado el varón. Yo tengo un varón bienaventurado porque no anda en consejo de malos, porque en la Torá, en la ley, en la instrucción, en la palabra de Dios está su delicia. Yo lo veo meditar en ella de día y de noche. Es plantado junto a corrientes de agua. Yo veo que todo lo que hace prospera y no le falta nada. Gracias por este varón. Ahora dígame, ¿es maravilloso o no el Shabbat? Eso es tener revelación del Shabbat, hermano. Eso es tener revelación. Eso es tener revelación, que el Rey, mi Rey, tu Rey, el Rey del universo dice, ven, que tengo un espacio. Levanta un espacio para que yo pueda llegar. ¿Cómo se llama ese espacio? Shabbat. ¿Y a qué tipifica ese espacio? Al tabernáculo que fue levantado en el Sinaí, donde mi presencia moraba con ellos. Algo bien interesante que vemos aquí es Éxodo 35:1 dice la repetición como técnica literaria. En los capítulos del 25 al 31 de Éxodo, Dios le ordena a Moisés que erija un tabernáculo. Y Éxodo 35:40 describe cómo se lleva a cabo ese mandato. Algo bien interesante, fíjense, porque dice, en la primera sección, el mandato, Dios da instrucciones explícitas sobre el tabernáculo y su mobiliario, así como la ropa de los sacerdotes, y se le presenta un modelo a Moisés. La segunda sección, el cumplimiento del mandato que describe la asamblea del tabernáculo, es una monótona y repetitiva. Parece un superfluo. El antiguo Cercano Oriente tiene otros ejemplos del uso de la repetición, en general para enfatizar que un rey seguía los dictados de los dioses. Bien interesante porque es parte del contexto. La inscripción B del rey Sam Suiluna de Babilonia, el siglo XVIII antes de la era común, por ejemplo, describe la construcción de la ciudad de Sipar y el templo de Ebabar dos veces, casi idénticamente. Primero por el dios Enlil, cuando manda la construcción, y luego por el rey Samsuiluna, cuando describe el cumplimiento del mandato. De manera similar, la epopeya ugarítica del rey Keret, del 1500 al 1200 antes de la era común, describe cómo él es el padre de los dioses, cómo él, el padre de los dioses, le da instrucciones al rey relacionada con los sacrificios, el ejército del rey y una campaña a la tierra del rey Pavel. Estas instrucciones se repiten para mostrar que el rey cumplió el mandato. Ahora, de manera similar, la Torá, la repetición se usa en la Torá para mostrar que Moisés siguió explícitamente las directivas de Dios. El texto dice cómo Dios le ordenó a Moisés 16 veces.
Oiga, en todo lo que vemos la construcción del tabernáculo, 16 veces vemos la palabra como Dios le ordenó a Moisés. La Torá enfatiza la ejecución exacta del mandato de Dios usando la repetición como una técnica literaria, una técnica que se encuentra en otros contextos en el antiguo cercano oriente de esa época. 16 veces vemos la palabra como Dios le ordenó a Moisés. 16 en la construcción del tabernáculo. Eso quiere decir que vemos la repetición de lo que son los capítulos 31, 35, ahora la ejecución, y 16 veces vemos la palabra como Dios le ordenó a Moisés, haciéndonos entender que todo lo que está escrito en la última parte de Éxodo es el cumplimiento exacto de lo que Dios dijo. El pueblo no dijo, Dios dijo esto, pero yo creo que lo vamos a hacer de esta manera. Dios dijo esto, pero a mí me parece que mejor si lo hacemos de esta manera. Yo creo que es mejor, pero yo pienso que es mejor. Dice, como Dios le mandó a Moisés. Hermano, algo que la iglesia y algo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos ha dejado un blueprint. Dios nos ha dejado un patrón. Dios nos ha dejado direcciones. Dios quiere que hagamos las cosas como Él quiere. Cada vez que nosotros decimos, yo pienso, yo creo, yo me imagino, y tratamos de interpretar un texto con nuestra lógica, estamos diciendo, creo que Dios dice esto, pero yo pienso que es mejor si lo hacemos de esta manera. Si hoy encontramos tanta diversidad, es porque el hombre ha pensado, el hombre ha creído, el hombre ha imaginado que es mejor la manera de él que la manera de Dios. Y es tiempo de volver atrás, es tiempo de regresar y decirle, Padre, ¿cómo quieres tú que te sirva? Bueno, busca en Levítico, lee Levítico. No, Levítico ya pasó de moda. Bueno, entonces es a la manera de Dios o a tu manera. O le sirves a Dios como Él quiere, o levantas tu propia forma de servirle a Dios. Y esto, usted se da cuenta en el contexto del antiguo Medio Oriente. Dice que cuando estaban sus literatura, estaba el mandato del Dios de ellos. Y después estaba cómo el rey había cumplido detalladamente lo que el Dios, la deidad de ellos, había mandado. La Torá nos dice exactamente que Moisés llevó a cabo la estructura del tabernáculo tal y como Dios se lo había dicho. Realizado por manos tan deseosas, el trabajo entero fue terminado con un periodo, vamos a hablar un poquito del tiempo, fíjese. Realizado por unas manos tan deseosas, el trabajo entero fue terminado en un periodo de tiempo increíblemente corto. Al comparar Éxodo capítulo 19, versículo 1, que determina la llegada de Israel al monte Sinaí en el tercer mes del primer año, con Éxodo 42, que nos informa que el tabernáculo estaba dispuesto para ser establecido en el primer día del primer mes del segundo año, encontramos que se dio un intervalo de 9 meses. Eso quiere decir que de la llegada al monte Sinaí en el mes tercero a la construcción, a cuando el tabernáculo estaba listo para funcionar, que fue en el primero del mes Nisan del segundo año, habían pasado 9 meses. Esto es importante porque ahí vemos las fechas. Ellos salieron, y al segundo año de ellos salir, en el mes primero, el día primero, que es Nisan primero, día primero del segundo, cuando iba a empezar el segundo año, el tabernáculo ya estaba listo. Eso quiere decir que hubo 9 meses. Ahora, no se quede con 9 meses, porque aquí le voy a enseñar algo. No obstante, a esto debemos deducir 2 periodos de 40 días durante los cuales Moisés estuvo en el monte, que fueron 40 y 40, 80 días, como también los días en que Israel se preparó para el pacto, los que pasaron durante su ratificación del pacto y la entrega de la ley, y también el intervalo entre la primera vez que Moisés subió al monte y la segunda, cuando pidió la expiación. Así, todo el trabajo de elaboración relacionado con el tabernáculo y sus ceremonias debió realizarse en un periodo temporal comprendido en 6 meses. Fíjense qué
tarea tan monumental que cuando nosotros consideramos todo este tiempo, la llegada de Israel al Sinaí, cuando el tabernáculo estaba listo para hacer sus primeros sacrificios, el primero de Nisan, 9 meses, a los 2 periodos de 40 días, el periodo intervalo, cuando ellos se preparan, la ratificación, le estamos cortando 3 meses, aproximadamente en 6 meses, cuando Moisés hace Bayaquel y reúne y empiezan a recoger ofrendas y empiezan a levantarlas, a cuando el tabernáculo es levantado, 6 meses para levantar esta estructura y para hacer la menorá, el arca, el altar del incienso, el altar del holocausto, para hacer todas estas cosas. Ellos se tardaron 6 meses. Interesante, ¿va? Sabía que le iba a gustar esa información, así es que ahí se la dejo. 6 meses más o menos en lo que se levantó todo el tabernáculo. Y ahora que el tabernáculo estaba edificado, Moisés colocó primeramente dentro del lugar santísimo el arca que mantenía el testimonio, la cubrió con el propiciatorio, a continuación dispuso el lugar santo, al norte la mesa de los panes de proposición, colocando sobre ella por orden los panes por delante de Yahweh, luego al sur el candelero, encendiendo sus lámparas ante el Señor, y finalmente el altar de oro delante del velo del lugar santísimo, y quemó sobre él incienso aromático. Una vez hecho todo esto y colgada la cortina a la entrada del tabernáculo, fue colocado el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo y la pila o el lavacro entre esta y el altar, aunque posiblemente no estuviera en línea recta, o más bien no estaba en línea recta si usted estudia el templo, sino un poco al lado, al norte, un poco al lado del altar del holocausto. Estaba al lado, no estaba entre la entrada y el altar, estaba a un lado. Y del altar subía el humo del holocausto y de la ofrenda de carne, y la pila o el lavacro estaba llena de agua, donde Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies. Vamos a hacer una relación. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 con Éxodo 39:20. Génesis está hablando del Shabbat. Se está hablando del templo para la presencia donde el Eterno se entronó. Y Éxodo está hablando del tabernáculo. Fíjense lo que dice. Génesis capítulo 1 versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Éxodo 39:43 dice: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo. Están haciendo exactamente lo mismo, pero uno es Dios con el Shabbat y el otro es Moisés con el tabernáculo. Segundo, capítulo 2 versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Capítulo 39 versículo 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Yahweh lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Tercero, capítulo 2 versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Capítulo 40 versículo 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Ve? Capítulo 2 versículo 3 de Génesis. Y bendijo Dios al día séptimo. Capítulo 39 de Éxodo versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo. Capítulo 2 versículo 3, segunda parte. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Capítulo 40 versículo 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Génesis está hablando del Shabbat. Éxodo está hablando del tabernáculo, pero usted está viendo un lenguaje idéntico. Usted está viendo que fue acabado, usted está viendo que bendijo, y usted está viendo que santificó. El tabernáculo fue acabado, el tabernáculo fue bendecido y el tabernáculo fue santificado. Y todo estaba prácticamente preparado. Medios, ordenanzas y canales de bendición designados, y todo estaba esperando. Solo se requería una cosa, pero precisamente de ella dependía el significado y la edificación de todo lo demás. Oiga, aquí es donde vamos a cerrar.
El tabernáculo estaba levantado, dice, solo requería una cosa, pero precisamente de ella dependía el significado y la eficacia de todo el tabernáculo. Pero Dios, fiel a su promesa y en su espera creyente, Israel miró hacia arriba. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Fuera visible, que fuera visible por todos. Permanecía sobre el tabernáculo, esa nube y columna en las que Yahweh les había estado guiando hasta entonces y seguiría haciéndolo. Porque al detenerse la nube de día y el aspecto de fuego de noche sobre el tabernáculo, los hijos de Israel moraban en sus tiendas y no se movían. Pero cuando se alzaba, el campamento de Israel era desmontado velozmente y seguían a su guía. Ahora mire esta imagen. De día estaba una columna de humo. Una nube de humo. Y de noche era una columna de fuego. ¿Qué le recuerda esto? Esto le recuerda que en Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice, y Yahweh iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En la parte de arriba usted ve la columna de nube y usted ve la columna de fuego mientras el pueblo iba caminando. El tabernáculo viene a representar que Dios estaba con ellos y que Dios no los dejaba. Mano, cuando entramos a Shabbat, cuando tú tienes la mesa, cuando tú tienes todo listo, lo único que falta es decir que tu presencia, Padre, que tu shalom esté sobre nosotros. Y así como el tabernáculo, cuando fue levantado, nosotros vemos que una columna, que un fuego viene, desciende sobre el altar. Y luego está el mandato de que el fuego nunca se apague. Después cuando en el libro de Crónicas vemos que Salomón levanta el templo. Y cuando está levantando el templo y él hace una oración, él dice, ven y llena esta casa con tu gloria. Una magnífica, una hermosa estructura que se había levantado. Salomón dice, esta estructura no es nada sin tu presencia. Y de repente baja una presencia que dice que aún ni los sacerdotes podían estar de pie para ministrar. Hermano, no hay nada más hermoso que cuando tú dedicas tu vida y cuando tú lo haces conforme a el Padre te ha mandado, cuando tú traes a tu familia y que de repente la presencia de Dios viene, los llena, los ministra, el shalom, la paz, la llenura está con ustedes. Bien interesante, ¿verdad? Eso es fundamental darnos cuenta que la morada de Dios estaba profundamente relacionada con el culto sacrificial de Israel y con el sacerdocio de la casa de Aarón. El libro de Éxodo termina con una crisis que ilustra el punto. La presencia gloriosa de Yahweh había llenado la morada, pero ni siquiera Moisés podía acercarse a ella. La morada no podía funcionar como una tienda de reunión entre Dios e Israel. Capítulo 40, versículo 35. La resolución está narrada en el libro de Levítico, a través de los sacrificios divinamente revelados, Levítico 1 al 7, y un sacerdocio divinamente escogido y ordenado, Levítico 8, Israel ahora puede acercarse a la presencia de Yahweh en la morada y obtener la bendición que da vida, Levítico 9. Fíjese lo importante, porque ahora termina el tabernáculo, está levantado, pero tenemos que ver Levítico capítulo 1 al 7, los sacrificios, Levítico 8, el sacerdocio, y entonces, solo entonces vemos al pueblo acercándose a la presencia de Dios a obtener la bendición y la vida. Levítico 9, versículos 22 y 24. En otras palabras, el sacerdocio y los sacrificios forman la mediación necesaria entre la morada de Dios y su pueblo y sirven para mantener la relación de Israel con Yahweh. El objetivo del sistema de sacrificio de Israel era la restauración a Dios, la liturgia formando un viaje hacia la presencia celestial de Yahweh, nuestro Dios. Como veremos, acercarnos a la morada de Yahweh a través del camino del sacrificio siguió el patrón del éxodo histórico de Egipto, cuando Israel fue restaurado por primera vez a Dios en el monte Sinaí.
El tabernáculo era la morada terrenal de Yahweh y su sistema de sacrificios y sacerdocio formaban la forma divinamente ordenada para acercarse a su morada. Dicho en otra manera, el sistema de sacrificios y el sacerdocio permitieron que la vivencia funcionara como una tienda de reunión entre Yahweh y su pueblo. La liturgia de Israel entonces puede describirse como el camino a Dios. Oiga, la liturgia de Israel puede describirse como el camino a Dios, como la restauración de la humanidad a Dios. Un viaje sagrado que implicó limpieza, consagración y transformación. Como camino hacia el rostro de Dios en cuya presencia hay plenitud de alegría, la liturgia fue el camino de la vida. Su fin fue la comunión y la comunión de Dios. La función del tabernáculo era crear un Sinaí portátil, un medio por el cual se pudiera mantener una vida continua de comunicación con Dios. A medida que la gente se aleja del monte de la revelación, necesitaban un símbolo visible y tangible de la presencia eterna de Dios en medio de ellos. Y aquí vemos capítulo 40, la nube de gloria y la inauguración del tabernáculo. Versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El propósito del tabernáculo fue el de perpetuar la experiencia del Sinaí con Dios. La morada de Yahweh en medio de Israel es la esencia misma del pacto. El tabernáculo es una muestra arquitectónica del concepto antiguo Medio Oriente, la montaña de Dios. La transferencia de la presencia de Dios desde el Sinaí al tabernáculo establece una enorme distinción en el contraste del Medio Oriente, donde la deidad desea morar en medio del pueblo que le sirve. Así que el monte de Dios, lo vemos Éxodo 19:3, y Yahweh lo llamó a Moisés desde la montaña, diciendo: sube. Levítico capítulo 1, versículo 1 abre diciendo: y Yahweh llamó a Moisés desde la tienda de reunión, diciendo: entra, ven a mí. ¿Ve? Es una revelación. Yahweh llama a Moisés desde la montaña a recibir revelación, y ahora Yahweh llama a Moisés desde el tabernáculo a recibir revelación. Así es que el monte de Dios representa Sinaí, representa el tabernáculo, pero también representa Shabbat. Por lo tanto, a través del concepto y revelación espiritual del tabernáculo, el Sinaí no solo es recordado, sino revivido, recreado, reexperimentado en el Shabbat, cuando subimos al día de reposo. Y fíjense lo que dice aquí. Con esto termino. Isaías 56. Así dijo Yahweh: guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, oiga, el extranjero que sigue a Yahweh, no hable diciendo: me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí soy árbol seco. Porque así dijo Yahweh: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. A los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser su siervo. A todos los que abracen el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Dígame si esto no es hermoso, hermano. Dígame si esto no es hermoso. Esta foto está mal. Déjeme decirle que el Abacro estaba más al sur.
para que no me vayan a poner F en cuanto a clases del templo. Aquí está el altar. El lavacro no estaba en medio, estaba más al sur. Pero díganme si esto no es hermoso. El campamento, la tienda de Moisés, la tienda de Aarón en el este, el campamento de Israel y en medio la presencia de su rey con la columna de humo y la columna de fuego, diciéndole: Israel, yo soy tu Dios, que estoy en medio de ti. Porque es importante entender el Shabbat y entender el tabernáculo que los hijos de Israel levantaron, porque este lugar era el lugar de encuentro. Era la revelación, la presencia del monte Sinaí, la nube que cubría el monte de Sinaí. Por eso dice, cuando todo estaba levantado, cuando todo estaba listo, Israel estaba pendiente de qué era lo que iba a pasar. Y ellos vieron que esa nube que cubría el monte Sinaí, ese fuego que cubría el monte Sinaí, ahora estaba posando sobre la tienda que ellos habían levantado conforme al diseño que se les había dado. Y ahora Dios, el Elohim Todopoderoso, estaba morando sobre ellos. Hermano, muchos queremos llamar presencia de Dios. Muchos queremos decir: ven, ven, Espíritu. Y cantamos: Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. ¿Se acuerdan de ese corito? Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo y dale, y cántalo, y cántalo. Y Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Y entre más lo repetíamos, creíamos que más. Y lléname, 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 lléname. Cuando hoy en este día hemos entendido que es mejor tener todas las cosas en su lugar. Todas las cosas de la manera que el Eterno nos ha mandado. Y tú no tienes que decir: Espíritu, lléname. Padre, desciende. Porque cuando tú tengas todo en su lugar, la nube, la columna de humo y la nube de fuego van a venir. Que esa es la Shekinah, el Shalom, la presencia. Van a venir y se van a posar sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre esta nación que tanto necesita la presencia de Dios. Shabbat va más allá de solamente conocer una doctrina, conocer algo teológico. Shabbat es entender que la presencia y la revelación de Dios quieren estar ahí contigo en tu vida. Familia, terminamos el libro de Shemot, el libro de Éxodos. Así es que la próxima semana estaremos hablando de Vayikra, el libro de Levítico. Y créame, vamos a hablar temas bien interesantes. Mire. Este librito, Ceremony and Celebrations, del rabino Jonathan Sacks. Y yo lo tenía, pero se me perdió. No me acuerdo dónde lo puse. Aquí está. Y este está bien interesante. Este dice: ritual y retórica en el libro de Levíticos, de los sacrificios a la escritura. Ritual y retórica en Levítico, de los sacrificios a la escritura. Y muchos otros libros más que hemos estado leyendo y hemos estado estudiando para poder presentar una información de bendición. Familia, no se quiere perder. Mañana les hacemos la invitación. Mañana tenemos el nuevo segmento Blueprint de la Torah. ¿De qué trata este segmento? No se lo quiere perder. Conéctese. Muchas veces hacemos transición y en medio de la transición nos perdemos en un mundo de información. Y Blueprint quiere decir el plano, el diseño. Vamos a tratar de hablar temas y hablar cosas que nos ayuden en la transición. Vamos a hablar conceptos como separación, conceptos como muchas otras cosas. Tenemos grandes maestros, grandes amigos que nos van a estar acompañando cada semana para estar hablando. No se trata de que vamos a venir en un domingo y vamos a hablar de 20 temas.
sino vamos a enfocarnos en un solo tema que tiene que ver con el concepto de transición, y la próxima semana vamos a seguir hablando de ese tema en otro sentido, y luego ese mismo tema, ese mismo concepto en otro sentido, hasta que veamos que separación puede hablarse en el concepto, en el contexto del antiguo Medio Oriente, en el contexto del templo, en el contexto de la transición de la vida, en el contexto de muchas otras cosas más. Así es que no van a ser jornadas en las que tome notas, porque vamos a hablar de 1000 temas. Va a ser un solo tema y lo vamos a desglosar considerando el templo, la liturgia, conceptos del antiguo Medio Oriente, la escritura y muchas otras cosas más. Así es que mañana, el domingo, 7 de la noche. Y hoy tenemos la historia del cristianismo, el resumen del primer siglo, del primero y segundo siglo, un resumen, no se lo quiere perder, va a estar muy interesante. Familia, gracias por haberse conectado con nosotros, gracias por haber estudiado junto a nosotros, espero que haya sido esta enseñanza de bendición, y no me crea nada. No me crea nada, si usted quiere el PowerPoint, se lo mando para que usted verifique las escrituras, usted vaya, vea los conceptos y le pida al Ruach que le guíe, que le instruya y que lo guíe a la verdad. Mi verdad no es la verdad. Mi convicción es mi convicción que el Padre me ha dado, me ha revelado, y yo no le quiero imponer nada, yo no le quiero decir esto es, pero quiero presentarle lo que yo estudio, lo que yo valido, lo que el Padre me guía a través de su rueda también, y a través de grandes maestros que tengo durante la semana, y así podemos crecer juntos. Familia, nos estaremos viendo la próxima semana. Si se quiere conectar hoy para entender lo que es el concepto del calendario, Pesaj y la distorsión de Pesaj durante la historia, esa va a ser la enseñanza de la segunda parte de hoy en la tarde, 5 de la tarde, por la Asamblea Profética Berea. Ahí los esperamos a todos los interesados. Familia, shalom, bendiciones, les amamos. Recibo un saludo de mi amada esposa, que siempre está aquí, la incondicional compañera, como siempre, y de mis hijas. Les amamos y nos vemos esta tarde. Shalom, bendiciones.